¿Qué pasa, Peña? Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y yo qué sé. Sé que no es miércoles, pero he pensado que sería buena idea continuar con el ciclo de películas independientes y de bajo presupuesto. Y que además esta semana os tocaba a vosotros decidir la temática, que para quien no lo sepa, se decide dentro de la sección de comunidad ahí en el YouTube. Da igual. Sea como fuere, con casi un 50% de las votaciones, la ganadora han sido películas de bajo presupuesto realizadas por terroristas, por activistas o por grupos armados. Que mirad que sois cabrones, porque el temita es bien difícil, bien comprometido y seguro que a YouTube no le gusta ni un pescado. Pero es lo que vosotros habéis querido. Ay, realmente es un tema, pues como le estaba diciendo, difícil, pues porque prácticamente ningún grupo terrorista ni ningún grupo armado va a hacer un documental sobre sí mismo, ya que acabaría autoinculpándose, porque lo que hacen se encuentra dentro de la clandestinidad. Aún así, he conseguido, rebuscando y pensando entre todo lo que ha visto mis retinas, unas cuantas películas que, si bien no están dirigidas por terroristas, sí están protagonizadas por ellos, pero no por actores que los interpretan, sino por terroristas de verdad. Y aparte, también he encontrado unas cuantas productoras y algunas cosas más así interesantes que también están subvencionadas por grupos armados o por activistas. Así que Peña, prepararos, porque esto va a ser una escalada que va a empezar por grupos más o menos pacíficos y va a acabar hablando sobre temas tan comprometidos como el terrorismo islámico y cómo han utilizado YouTube y otros medios multimedia para difundir sus locuras. Así que Peña, preparaos porque este vídeo viene intenso. Voy a arrancar esta lista con una productora de origen mexicano, que si bien no tiene muchos lazos ni con los terroristas ni con los grupos armados, sí se ha movido cerca del activismo y se la puede considerar una de las primeras y más importantes productoras que se ha dedicado a hacer cine de guerrilla social. Bueno, antes de explicar qué es este chiringuito del cine de guerrilla social, voy a hablaros de la propia productora y de cómo se llama. La conocen como Canal 6 de Julio, pero que no se engañe el nombre, porque en verdad no es ninguna cadena de televisión. Simplemente el título más bien se debe a una broma que se ha ido prolongando en el tiempo. Y es que resulta que para las elecciones presidenciales de México en el año 1988 se olía como un gran cambio, que luego al final no resultó ser tanto. Pero existían un montón de esperanzas. Así que desde ciertos sectores más progresistas se contrató a un grupo de directores que también tuviesen un pensamiento radical y reflexivo para realizar unos documentales con la idea de politizar un poco a la población mexicana. Como parecía un proyecto corto y que iba a tener una vida limitada, decidieron ponerle un nombre a lo tonto y lo llamaron 6 de julio, por la fecha de las elecciones de 1988, a lo que le añadieron Canal porque fantaseaban con que si algún día había un gobierno de izquierdas en México, igual llegarían a ser un canal de televisión. Bueno, pues desde que fantaseaban con eso han pasado ya 30 años y siguen en activo. Dentro de esta productora de documentales independientes vais a encontrar prácticamente cualquier tema de actualidad de los últimos 30 años mexicanos. Yo personalmente los conocí cuando iba a la universidad a través de dos documentales, uno titulado Teletiranía y otro Atenco, Romper el cerco. Los dos son brutales. En Teletiranía nos habla del poder de los medios de comunicación en México. Bueno, que si eres mexicano ya sabes perfectamente de lo que te hablo, pero cuando lo ves desde fuera de verdad es que te pone los pelos de punta. Además, si no recuerdo mal, la tesis de ese vídeo era cómo los partidos políticos influyen en los medios de comunicación para ganar las elecciones. Y la verdad, son unos putos descarados. El otro, el de Atenco, es para gente que tenga el estómago de cuero, porque en ese vamos a ver cómo las fuerzas de opresión del Estado, es decir, la policía, es enviada para sofocar una revuelta en un pueblo porque no quieren construir un aeropuerto, ya que eso terminaría con sus zonas de cultivo. Vosotros no sabéis la que se lía ahí. Violaciones, asesinatos, se pasan por el forro todos los derechos humanos habidos y por haber, y lo peor de todo es que muchos de los supervivientes que quedaron con vida tuvieron el valor de hablar en este documental, y peña, es duro que te cagas.
Y estos son solo 2 ejemplos de una productora que no se casa con nadie y que está acostumbrada a meter el dedo en la llaga. Por cierto, que lo sepáis, tiene un canal en YouTube y tiene una página web. Ahí se puede consultar gran parte del contenido y el resto también está disponible en otros canales de YouTube. Y bueno, peña, voy a salir de este interesante cine producido en México para hablaros de un caso que seguro que en Argentina os suena mucho, pero que en esta ocasión está protagonizada por trabajadoras españolas. Cómo no, os voy a hablar de la toma de una fábrica, solo que esta vez ocurre en los años 80, bueno, un poquito antes. Aunque para variar un poco todo esto, en vez de contaros yo la historia, os la van a contar las propias protagonistas. Somos la Asamblea de Trabajadores de Númar, los 69 trabajadores y trabajadoras que quedamos de los 250 que componían la plantilla en enero de 1977. Se trata de una película hecha por nosotros mismos, con nuestros propios medios, pagadas con las 600.000 pesetas escasas de la caja de resistencia, y de la que sabemos el principio, pero desconocemos el final. Bueno, peña, pues esa es un poco la historia. Las últimas 600.000 pesetas que quedaban dentro de la caja de resistencia de esta fábrica se destinaron para pagar a un director llamado Joaquín Jordá. Este tipo intentará retratar cómo era la situación dentro de la fábrica y veremos un montón de temas interesantes como las contradicciones y los propios enfrentamientos que se dieron entre los trabajadores a la hora de entender cómo debe de organizarse la fábrica. Esto de verdad es un documento único que nos muestra toda la ilusión y las pajas mentales que se crearon los trabajadores cuando salieron del franquismo. Y aparte de todo lo que os traigo hoy, sin lugar a duda, este es el documento más tranquilo y más emotivo de todos. Porque de ahora en adelante lo que viene, agarraos. Pero antes de entrar en todo esto, me gustaría deciros que este documental, Numax Presenta, tiene una segunda parte titulado 20 años, no es nada. Aunque en realidad, esta segunda parte se rodó 25 años después y busca a todos los protagonistas de la primera y les vuelve a hacer más o menos las mismas preguntas y así poder comprobar cómo han evolucionado como personas e ideológicamente. Y una última cosa, desde un punto de vista social y antropológico, estas 2 cintas son imprescindibles para entender bien cómo funciona el ser humano. O por lo menos cuáles eran los miedos, las pulsiones y las preocupaciones más presentes de la sociedad del siglo XX. Bueno, peña, la próxima cinta de la que os voy a hablar también está dirigida por un activista, pero ojo, hemos subido el nivel de violencia por 1.000.000. Aunque si os la traigo aquí no es por las carnicerías que muestra, que la verdad son salvajes, sino porque se trata de un documental que trae una de las propuestas más radicales que he visto en toda mi vida. Esperad, que esto me ha emocionado tanto que ni siquiera os he mencionado su título. Os presento Del Poder, y está realizada por un tipo llamado Zabán, y del que hay muy poca información en internet, vamos, que prácticamente es un fantasma. Y a ver por dónde empiezo, porque este tema se las trae. Para empezar, la cinta agrupa un montón de grabaciones realizadas en el año 2001, durante la cumbre de Génova. De hecho, ese evento será siempre tristemente recordado por el asesinato de Carlo Giuliani en manos de la policía. Pero por desgracia, no fue la única vez que se les fue de las manos durante la cumbre a los antidisturbios. De hecho, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, pero si os interesa saber más de las atrocidades que cometieron, hay una película bastante interesante que se titula Díaz, no limpiéis nuestra sangre. Ahí se cuenta cómo los carabinieri entraron dentro de un instituto donde se alojaban un montón de manifestantes y les corrieron a hostias, pero como Dios manda, y aparte también violaron a unas cuantas activistas que se encontraban en esa zona. Es de ese tipo de cine que te pone de mala hostia, pero centrémonos en el tema en el que estamos, que son las películas y documentales de bajo presupuesto, y esa particularmente no lo era, así que seguimos con Del Poder. De este documental hubo un montón de cosas que me llamaron la atención, aparte de su salvajismo y de presentarme una de las colecciones de imágenes más violentas que he visto en toda mi fucking life. Lo que más me llamó la atención es que no existe una voz en off y deja que las imágenes hablen por sí solas. Eso, peña, es realmente duro, y si a todo esto lo sumas el sonido de ambiente, los gritos, los manifestantes llorando, los otros gruñendo, yo qué sé, peña, pone muy mal cuerpo. Pero aparte de todo ese morbo, tiene algo que es súper interesante,
Y es que nos habla de los juegos de poder, de la represión por parte del Estado, de la impunidad que tienen los que se encargan de proteger ese Estado y de un montón de cosas más que no os quiero despellejar para que vosotros lo podáis ver y disfrutar como lo hice yo. Y esto que os estoy mencionando es la interpretación que se le puede dar solamente desde el punto de vista social. Pero este documental tiene muchísimas más capas. Por ejemplo, desde el punto de vista cinematográfico es también muy reflexivo, tal vez a la altura de las obras de Chris Marker. Esta cinta transgrede en todo desde el punto de vista de los convencionalismos que tiene el cine. Para empezar, lo que os decía antes, no existe una voz en off, pero por supuesto eso no es lo único ni lo más importante. Continuemos. Transgrede el concepto de autoría, porque, por supuesto, nada de lo grabado es del propio autor, sino que es un compendio de fragmentos que han filmado otros activistas. Y eso, peña, también es para darle un par de vueltas. Y a esto hay que añadir cómo se presenta el metraje, porque muchas veces las imágenes se ven confusas, desdibujadas y mal enfocadas, pero eso al autor se la trae floja. En esta obra el valor de las imágenes no está en la estética, ni en los formalismos, sino en el contenido que se esconde dentro de ellas. Eso es lo importante. Vamos, que así como Chris Marker renunció al movimiento cinematográfico en su película La Jetée, Saban renuncia a la estética, a la belleza y a los formalismos dentro de la imagen. Algo que a mí personalmente se me antoja bastante radical, no sé vosotros qué opináis al respecto. En fin, cine hecho por un activista con 4 putos pesos y que además tiene un montón de sustancia para reflexionar. Así que peña, tomad nota que yo ya paso a la siguiente y ahora ya me meto en camisas de 11 varas, que voy a hablar sobre terrorismo. Pues pensando en cine hecho por terroristas se me vino a la cabeza un documental y que además tiene mucho que ver con el sitio donde yo ahora vivo, Burgos. De hecho se titula El proceso de Burgos. Bueno, ahora ya os contaré por qué se llama así, pero antes quiero deciros por qué la he elegido. En España los políticos utilizan la palabra ETA como arma arrojadiza y a mi modo de ver creo que la utilizan sin conocimiento de causa. Por eso pienso que es interesante oír a los propios etarras de primera mano y que así cada uno se haga un juicio propio de valores y que no esté manipulado por lo que le dicen terceras personas. Pues precisamente el documental El proceso de Burgos es en el que te vas a encontrar más intervenciones de etarras, por lo menos habrá unos 20 hablando. Y además este vídeo se hizo a finales de los años 70, en un momento en el que la ETA no se utilizaba como arma arrojadiza, ya que hace 40 años se entendía que la ETA había formado parte del proceso de salida del franquismo. Y si no, preguntad a Rafael Acarrá. Explota, explota, me explota, explota, explota mi corazón, explota, explota, me explota, explota, explota mi corazón. Libre, 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 ay, qué desastre si tú te vas, explota, explota, me explota. Como os estaba diciendo, la popularidad de ETA en los últimos años ha cambiado mucho, y que tampoco estaba tan mal vista como se está viendo a día de hoy. Así que muchas de las personas que hablan, lo hablan sin pelos en la lengua y sin tener miedo a ser acusados ni de terroristas ni de ser el coco. Vamos, que el proceso de Burgos es una obra espectacular y culmen para entender bien el proceso independentista del pueblo vasco. Yo de momento no me quiero meter en más fregados con esta historia. Si os interesa mucho, dejádmelo en la caja de comentarios y le dedico un vídeo en particular al cine que se hizo sobre ETA. Para los que no sois de España, os puedo decir que este es un tema súper tabú a día de hoy en España y que hablar de ello pues supone que te crucifiquen, digas lo que digas, estés del lado de quien estés. En fin, que el tema del terrorismo es algo que me interesa mucho y que además he tenido la suerte de estudiarlo en profundidad en la universidad. Así que si os apetece puedo repasar un poco la filmografía que tengo sobre este tema y haceros un vídeo explicándoos el conflicto vasco. Pero eso ya será más adelante y tendréis que convencerme friéndome a likes en este vídeo de la hostia. Ah, y por cierto, esto me ha hecho recordar una cosa. Justo el día que me marché al Festival de Gijón se alcanzaron los 250 me gustas en el vídeo sobre la ley de Herodes y os dije que si se alcanzaba ese número al día siguiente os preparaba un vídeo. Pero como estaba fuera no lo hice, así que no os preocupéis que en los próximos días eso va a caer. En fin, de momento dejo aquí aparcadita el proceso de Burgos y voy a cerrar con algo que me crujió la cabeza allá por el año 2008 y que pertenece a una época en la que en YouTube no había ningún tipo de control. A ver, ¿por dónde empiezo?
Todo esto ocurrió durante la guerra de Irak. Si recordáis, los estadounidenses ocuparon este país, y como en toda invasión, surge una resistencia. Pues de esa resistencia es de la que os voy a hablar. Pues resulta que en esta plataforma empezaron a aparecer vídeos que contenían 10 muertes. De hecho, cada 3 o 4 días nuevos volvían a aparecer otro vídeo nuevo con otras 10 muertes nuevas. Los protagonistas de estos vídeos, como os podéis imaginar, eran marines norteamericanos. Quien se encargaba de subirlos era un tipo o un grupo de tipos que firmaban con el nombre Juba, que en árabe significa terror. Bueno, peña, aquí antes de seguir tengo que hacer unas cuantas aclaraciones. Juba no es un terrorista. Juba es uno o varios francotiradores de la resistencia iraquí. Bueno, peña, esto que os voy a contar resulta altamente loco, pero es 100% verídico. Se hizo tan popular Juba y la resistencia que oponía a los Estados Unidos que esos vídeos, donde aparecen los marines asesinados, acabaron en DVD comercializados. Y bueno, peña, tendréis que reconocerme que esto que os estoy contando es realmente salvaje. De hecho, Juba influyó tanto sobre la cultura popular norteamericana que Clint Eastwood creó un antihéroe y le hizo una película para tapar a este personaje, en la que, por supuesto, era un norteamericano el francotirador que atemorizaba a iraquíes, no al revés. Bueno, igual alguien se estará preguntando sobre la veracidad de esta historia. Pues os puedo decir una cosa, que esos vídeos los he visto con mis propios ojos y tuve la brillante idea de descargarlos antes de que fuesen eliminados de la plataforma. Eso sí, están en una carpeta que no toco ni con un palo y que por supuesto no os voy a poner aquí porque no quiero que me chapen el canal. Es más, no sé si simplemente hablar de Juba me va a traer ya problemas. En fin, peña, que para evitar represalias, historias y lo que fuere, voy a ir despidiendo aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y si os interesa este tema, podéis intentar plantear el cine relacionado con terroristas como tema de los miércoles, así os haré 4 vídeos de distintos grupos o lo que se nos vaya ocurriendo. De momento, aquí se queda el chiringuito, saludo a mis Patreons, sois los putos amos y ya está, familia, nos vemos en los vídeos.